Primero, la oración y el ayuno no manipulan a Dios. Podemos, hermano, clamar, podemos suplicar, llorar y ayunar, pero al final Dios sigue siendo soberano. Y cuando hablamos de soberanía, estamos hablando, es Dios quien decide si nos lo da o no nos lo da. La oración no es un botón mágico que nosotros podemos ir, hermano, y tocar. Es verdad que a veces decimos que la oración tiene poder y cuando tú y yo pedimos, el Señor nos lo dará. Pero entiendan, hay una voluntad perfecta, soberana, que tiene que sobrellevarse sobre todo eso. Y es la voluntad perfecta del Señor. El ayuno no es una palanca para torcer el brazo de Dios. Dios no puede ser manipulado porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él decide lo que nosotros debemos tener o no debemos tener en este mundo. Él lo sabe en su sabiduría perfecta. Si tú crees en Dios, tú y yo tenemos que aceptar eso. Si creemos realmente en Dios, tenemos que aceptar que hay cosas que nos pueden, aleluya, el Señor dar, como hay cosas que el Señor nos puede quitar. ¿Qué dijo Job? Claro en decir en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos. Mis caminos, dijo Jehová. 2. La fe no solo es pedir, la fe también es aceptar. ¿Sabían eso? Hay que tener mucha fe para aceptar cuando Dios te dice no. David, hermano, creyó hasta el final. Cada día de ayuno era una declaración de fe. Cada oración era una súplica que llevaba esperanza. No fue, hermano, incredulidad lo que lo llevó a rogar para que el niño fuera sano, sino que fue fe, hermano. David tenía fe de que Dios podía sanar a ese niño. Él sabía. Llegó el día en que la realidad fue más fuerte que la súplica. El niño murió. Y en ese instante David no se desmoronó como alguien sin esperanza. Al contrario, ahí se manifestó. Mira lo que te voy a decir. Ahí realmente se manifestó la fe, hermano, más difícil de todas. La fe que acepta un no de Dios sin rebelarse a su voluntad, sin quejarse de lo que está pasando, sin amarguras en nuestro corazón. Esa, hermano, es la mejor fe. Esa es la fe que Dios más ama. Cuando Él te puede decir un no, o Él puede quitarte algo y tú sigues amándolo sobre todas las cosas. Tú sigues clamándole y orando y adorándolo porque Él es tu Dios, porque Él es tu amado. Aleluya. Debemos de tener esa madurez espiritual para poder aceptar un no por respuesta. Esa fe, que no solo cree en cuando hay milagros. No, qué bonita es la fe. Imagínense que aquí venga un sordo y lo curemos. Que aquí venga un mudo y empiece a hablar. Que aquí venga un cojo y empiece a caminar. Imagínense la fe de este barrio, hermano Héctor. ¿Cuántos no estuvieran aquí haciendo cola por entrar a la iglesia? Pero la fe más hermosa, hermano, es aquella que sigue a Cristo aunque no vean milagros. La fe más hermosa es seguir a Cristo, hermano, aunque muchas veces no lo sintamos, pero cuando nos metemos en oración y clamamos a Él, sentimos que un abrazo embarga nuestra vida en la presencia del Espíritu Santo que nos llena. Eso no lo cambiamos por nada del mundo, aleluya. Por eso es que muchos creen que la fe se mide por cuanto nosotros pedimos. Pero en realidad, hermano, la fe se revela por cómo respondemos cuando Dios no hace lo que nosotros le pedimos. Mira lo que te estoy diciendo. Hay fe, hermano, que te dice levántate y anda. ¿Cierto? Y vemos que los milagros ocurren. Y hay otra fe que te dice, bástate en mi gracia. ¿Sí estás entendiendo? No te lo estoy inventando, hermano. En ambas cosas, en ambas situaciones, en el que se levanta y en el que quién sabe no se levanta, porque tiene que solamente bastarle la gracia del Señor. En ambas situaciones, ambos están glorificando a Dios. Por eso es que David nos enseña que el clímax, hermano, de la fe no está en solo recibir lo que nosotros esperamos, sino en adorar cuando no se recibe lo que nosotros anhelamos. Esa es una fe madura. O sea que nos vaya bien, o sea, hermano, que nos vaya mal en este mundo, Dios a nosotros no nos ha abandonado. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Por eso David nos enseña eso, hermano. Esa es la fe madura. La fe, hermano, que no necesita resultados para mantener la devoción. La fe, hermano, esa que no necesita, hermano, ver un milagro para levantar sus manos y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. La fe, hermano, no exige a Dios. La fe, hermano, se entrega al Señor. Aleluya. Es muy distinto. Tercero, hermano, el dolor no debe alejarnos de Dios, sino que el dolor debe llevarnos a adorarlo aún mucho más. El niño murió. El clamor cesó. Los siervos temían hablar con David, pero David entendió, hermano, que él tenía que levantarse. Y lo primero que él hizo fue cambiarse, arreglarse, pero la Escritura dice que él fue y adoró. ¿Sabes lo que significa eso?
Se arregló y lo primero que hizo fue, hermano, al templo, al lugar donde estaba la presencia del Señor, y empezó a adorarlo a su Dios. Oiga, qué hermoso es eso. Cuando nosotros, hermano, estamos destruidos en nuestro corazón. Qué hermoso es eso, hermano, cuando hay tantas dudas y preguntas en nuestro corazón, pero venimos a esta iglesia o nos postramos en ese altar o tocamos el piano, cantamos, pero lo hacemos con el corazón sincero y levantamos nuestras manos, aleluya. El Señor nos fortalece. Y David lo entendía, que en ese momento él no necesitaba ir, hermano, y llorar más. Él necesitaba adorar a su Dios, aleluya, para que Él lo fortaleciera. Él no fue a reclamarle al altar, ni, hermano, a encerrarse en su dolor, sino que él se presentó delante de Dios, aleluya. ¿Quién hace eso después de una pérdida profunda? ¿Quién canta, hermano, en momentos de luto? ¿Quién lo hace, hermano? Solamente los que saben que su Dios está vivo, que su Dios tiene poder, aleluya. Solo alguien que ha aprendido que la adoración, hermano, no depende de las respuestas que Dios nos dé. La adoración depende de la fidelidad que tú le tengas a Él, porque Dios ha sido fiel con nosotros, aunque nosotros hemos sido infieles con Él, aleluya. David, hermano, no adoró porque todo salió bien. Adoró porque sabía que Dios seguía siendo digno, aunque el milagro no llegara. Yo pregunto, ¿cuántos creemos que Dios es digno de adoración? Entonces, ¿por qué no lo adoras cuando estás sin ganas? ¿Por qué no lo adoras o dices, gloria a Dios? Es decir, te ganaras 10 millones de dólares. Y ahorita yo dijera, ¿cuántos dicen aleluya? No gritaras fuerte aleluya. Si dijera, ¿cuántos están con gozo? Y tienes un carro nuevo allá afuera estacionado 0 kilómetros y tienes todas las deudas pagadas. Ahí sí no dirás, gloria a Dios, aleluya. Y dirás, pero ahí sí, hermano, entendamos, aleluya, que esas cosas, hermano, no deben de evaluar la adoración que nosotros le presentamos al Señor. Nuestra adoración tiene que ser en las buenas y en las malas. Cuando estamos con fuerza o estamos sin fuerza. Cuando estamos con plata o estamos sin plata. Cuando la familia nos ama o no nos ama. Cuando estamos con dudas o estamos sin dudas. En todo tiempo debemos adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Hay alguien que adore a Dios en esta noche? ¿Hay alguien que adore a Dios en esta noche? Cuarto, hermano, la vida continúa con esperanza. David no se quedó estancado en el dolor. Él no vivió anclado el momento de la pérdida. Porque hay personas que cuando pierden, hermano, hasta el gatito de la casa, se pierden en la iglesia 1 año o 1 mes. Aquí no hay. Aquí usted no llora por un animalito de la casa. Yo sé que, hermano, es bonito los animales y es bonito que tengas un corazón así, pero aún en esos momentos eso no debe determinar nuestra adoración, hermano, al Señor. ¿Sabes por qué? Porque la vida, ¿qué cosa? Continúa. ¿Cuántos creen eso? Por eso, hermano, David no se quedó estancado, hermano, en el dolor. Él no vivió anclado, hermano, al momento de la pérdida. David se levantó, él comió, volvió a su casa, consoló a su esposa, le dijo, vamos, tenemos que avanzar, y siguió su vida. La vida, hermano, no terminó con ese no de Dios. ¿Por qué? Por eso, hermano, aunque algo haya muerto, aunque algo haya salido como tú no esperabas, recuerda que hay promesas que se cumplirán, que hay vida, hermano, después del dolor, que hay esperanza después del quebranto. Y cuando caminas con Dios, incluso las temporadas más oscuras terminan dando paso, hermano, nuevas oportunidades. Aunque las cosas no salgan como queremos, hay temporadas que sí son oscuras, pero recuerda, después de la noche más oscura viene la claridad, viene la nueva mañana. Después de la tormenta viene la calma, aleluya. Después del dolor viene la alegría. Y aunque en este mundo estemos llorando, el Señor nos ha prometido que un día nosotros reiremos y gozaremos en su presencia. Ay, yo no sé si hay alguien que lo crea, aleluya, en esta noche, aleluya. Dios está con nosotros. Por eso el Señor dice, he aquí, yo hago cosas nuevas. Pronto, hermano, saldrá la luz. ¿Cómo no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, dice Isaías 43:19. Puede que en este momento estés orando por algo que no salió como esperabas. Puede que en este momento estés orando por un ser querido que está enfermo. Puede que en este momento estés orando por un matrimonio que se está desmoronando.
Puede que en este momento estés orando por una promesa que parece haber muerto, una puerta que no se te abrió. En medio de esas cosas, en medio de eso, tal vez sientes que tu clamor nunca ha cambiado nada. Pero déjame decirte algo, y yo no sé si tú lo crees. Dios sí te escuchó. Y Dios sí te está escuchando. Él valora cada lágrima que tú derramas. Él valoró cada lágrima que tú derramaste por esa familia, por ese hijo, por esa hija, por ese esposo, por esa esposa. Cada ruego, cada noche en vela. Solo que su voluntad no siempre se alinea con nuestro deseo. Y ahí, hermano, es donde se activa la fe más madura, la que confía aunque no comprendamos. Hoy el Señor te dice, confía en mi sabiduría, incluso cuando no entiendas mi voluntad.